Muchísimas gracias, doctor Hurtado. La verdad que es un honor tenerlo acá dando la apertura del Congreso. Sí, buenos días. Sí, mi función acá es parte del título del Congreso. Vengo como amigo y a reforzar lo que ustedes están haciendo. Es decir, probablemente la temática en sí, ustedes que les gusta y están comprometidos, probablemente estén profundamente más en conocimiento de lo que se quiere expresar, ¿no es cierto? Sí, yo vengo a respaldar lo que están ustedes acá. Sí, un poquito como en la vida se cumplen ciclos, en este caso yo ya estoy en un ciclo de que vengo a acompañar a los jóvenes que son el verdadero, la actualidad y el futuro de no solamente para medicina, sino para lo que pretendemos y necesitamos en esta tierra, en este país, ¿no es cierto? Y esta parte que ustedes están haciendo es lo que probablemente en nuestra tierra esté faltando más, es decir, que está relacionado a los valores, a la responsabilidad y a la seriedad en sí. Y otro poquito vengo porque para los más jóvenes, vengo alguna cana por allá, a él no le corresponde, pero los jóvenes en general creen que todo lo que está en vigencia o se tocan en ese momento siempre existió. Y no es así. Que ustedes estén hablando acá de salud y espiritualidad es un avance desde el punto de vista conceptual y de un cambio de filosófico y de pensamiento de estas últimas décadas. Nosotros piensen que yo estoy formado, si me voy al lado de ustedes, yo estoy formado por gente de la década del 30 y 35. Esa gente con ese verticalismo y esa omnipotencia, esa soberbia, terminó con la Segunda Guerra Mundial, con genocidios, con gente. Era el Magister Dixi para del punto de vista médico, y por el otro lado, vamos a hablar claro, era el fascismo, era el paternalismo, era el autoritarismo. Es decir, ustedes están metidos en eso, por favor, si no se han dado cuenta, se han metido en temas muy profundos de la vida al estar acá. En general, cuando la doctora que tiene la habilidad de invitarme, un punto referencial hay que comenzar, ¿no es cierto? Porque ir muy atrás era muy difícil. Pero pongámonos en esa época, fines de 40, 50, 40, que era la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, había el predominio de la ciencia, por supuesto, del espíritu en medicina ni se hablaba, era prohibitivo, eran los elementos de segunda. Valoren lo que ustedes están haciendo ahora, este cambio de punto de vista de concepción del hombre, porque en el fondo están hablando del hombre cuando ustedes están hablando de salud y espiritualidad. Mencioné los genocidios, ¿sí? Estamos ahí todos muy cerca. Mengele, acuérdense, las experimentaciones alemanes. Bueno, ese es el paternalismo. Yo hago lo que quiero, la ciencia hacía lo que quería. Es decir, la ciencia plantea que para avanzar en el mundo todo está permitido. Ahí vienen las guerras atómicas, la bomba atómica, después vendrá la de hidrógeno, etcétera, etcétera, todo está permitido. Bueno, no, ahí es donde comienza corrientes que existían, pero a lo mejor semi-ocultas o medio negándose. En estos salones también pasaba eso, quédense tranquilos, era la época, ¿no es cierto? Entonces comienza una reacción, que la ciencia no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Esa sería probablemente la reflexión grosera, ya surge. Me gusta hablar para que termina la guerra, se crea la ONU en 1946, y ahí lo primero que se crea es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y una de las primeras cosas que hace la OMS es definir salud. Pero vean ustedes que lo habrán repetido, nosotros lo hemos repetido un montón de veces, y lo repetíamos como una axioma de verdad. Y yo voy a decir un pedacito nada más. Es el estado de bienestar de salud físico, psíquico y social. Es muy pobre esa definición en el sentido de lo que es, ¿no es cierto? Pero eso yo diría que todavía es la ciencia que está metida allí, esa es la definición de la ONU.
Piensen que el primer punto de la ONU, entonces lo segundo para nosotros, el tema de hoy, 1948, y veo muchas mujeres acá, la OMS empieza a hablar algo frente de los límites, diríamos, y le pide a Leonor Roosevelt que se ocupe, y sale la Declaración de los Derechos Humanos en el año 48. Y hay derechos de primera, derechos de segunda, derechos de trabajo, todo lo que queremos, y no entendimos eso qué significa. Eso estaba hablando de salud, estaba hablando de salud en el fondo, porque si quería defender lo físico, lo psíquico y lo social, tenía que meterse en toda esta concepción de la vida cotidiana del hombre, donde ustedes todos los días caminan, y es hablar de salud, entonces, y ustedes hablan de cultura, de educación, etc. Pero surge que algunas cosas no terminaban, y aparece así una otra mujer, Raquel Carson, allá en 1952, también que son las fechas, ¿no es cierto?, donde probablemente hace una novela más, se llama La Primavera Silenciosa. Ella iba a veranear al este, hacia el Atlántico, en Estados Unidos, y llega, no escuchaba a los pájaros, los habían matado todos con el DDT. Los habían matado todos con el DDT. Y ahí comienza la introducción de la relación entre el medio ambiente y la salud. Ella, por sus problemas, relaciona un cáncer de mama, vamos a hablar así. Y ahí comienza, en 1962, que se hace otra figura que ustedes conocen, que es Kennedy. John Kennedy hace un comité de medio ambiente. Y hoy día, recién en el 72 se hace la Agencia de Medio Ambiente. Y ustedes ahí ya están incorporando algo más a la de salud, que es lo físico, lo psíquico, lo social y el medio ambiente, que no lo habíamos incorporado, el frío, la nevada, los tsunamis, los volcanes, un montón de cosas, todo influyen y va generando. El medio ambiente es el tránsito también, que interfiere en la salud. Calcule que en este país una mayor cantidad, y en el mundo, ¿no?, de muertos y accidentados, enfermos, paralíticos y lesionados, de trastornos de todo tipo, lo generan los accidentes de tránsito. Uno no se da cuenta a veces relacionar todas las cosas y verlas en sí. Lo que influyó mucho en esa época, ya estamos a fines del 59-60, yo era practicante ya, allá en un hospital que no existe más, donde conocí al papá de Raquel, que era el Salaberry, el famoso hospital Salaberry, allá en Mataderos, era venir al trabajo, ahora creo que se llama Perón, una cosa así, que hay una placita ahora, ahí empezamos a recetar un éxito total, a granel, digamos, nosotros, una sustancia para las mujeres, para los embarazos, para los vómitos, la tolerancia de comida, que era la talidomida. No sé si ustedes la conocen. Y la talidomida, gracias a Dios, en este país fue poco, no tuvimos nuestras conciencias luego tuvieron tranquila porque no vimos. Pero en Europa la talidomida generaba una enfermedad de nacimiento congénita que era sin brazos y sin piernas. ¿Se acuerdan de esa enfermedad? Otra mujer, Holmig, se enfrentó a los laboratorios. Eran 7 laboratorios que estaban en 14 países en el mundo. Se enfrentó para que la sacase, porque ella relacionó la enfermedad, entonces vean, con esta patología. Bueno, la FDA, por suerte, rápidamente, y los laboratorios entraron. Vean cómo se va introduciendo algo que es producto de la industria, de la farmacoindustria, pero que tiene que ver con el medio ambiente, de lo que ustedes ingieren, etcétera, etcétera. Yo tomo títulos generales muy groseros, ¿no es cierto?, pero que repercutieron. Cuando salió la talidomida, yo estoy allá hablando de los primeros años, bueno, empezamos a entender la focomielia, los que la habíamos recitado, esos productos, nos angustiamos mucho, les voy a decir. Entonces, y eso generó una figura que es la del medio ambiente, agregándolo a la palabra salud. Y ustedes van a entender por qué surgen, más o menos en aquella época, todos los movimientos ambientalistas, diríamos, surgen.
primero, el más nombrado, conocido, es el de las ballenas. ¿Se acuerdan la defensa de la vida de las ballenas? Uno no asocia una cosa con todas, que está produciéndose a lo mejor en el mismo momento y uno está canalizado en sus propios pensamientos, en sus propias acciones. Bueno, eso justifica muchísimo todo lo que vea. Bueno, lo grosero que ustedes habrán visto unos días acá, el tema este de los caballos, acá en Ezeiza. Yo creo que nos impactó a todos, que acá al lado de la ciudad tengamos este tipo de situaciones, aparte de la delincuencia, ¿no es cierto? Pero que una cosa que uno se asombra que en el siglo XXI todavía estemos viviendo con estos resabios de actitudes, de incomprensión y de menosprecio por lo otro. Eso es el otro. Y faltaría yo siempre digo que la definición de salud actual son los 5 dedos, porque para que ustedes se acuerden, me gusta simplificar. No se olviden, como dijo la doctora, soy cirujano, concreto. Son psíquico, físico, social. Ya me acabamos de agregar lo ambiental, un poquito así rápidamente, ¿no es cierto? Lo ambiental. Faltaría esto, y vamos a estar, que es lo que cuesta más y que ustedes están haciendo, que es la espiritualidad. Voy a comenzar todo esto a llevarnos a un hecho, en este momento estoy tratando de ubicarme en las décadas, ¿no es cierto? Bueno, se va produciendo, no se da importancia, no tiene nada que ver con lo religioso en sí, pero sí en la comprensión del hombre, que es el Concilio Vaticano II, año 58, que comienza y después se termina en 1963. Estamos hablando, miren, recién se acaba de declarar hacía poquito los derechos humanos, es decir, está todo conjugándose. Y el Concilio Vaticano, no entremos en lo que el católico, pero sí sus 2 grandes definiciones, que es lo que probablemente ustedes también lo junten en esto. Una es no ver al otro como un enemigo, reconocer al otro como persona, es decir, respetar al otro, aunque no tenga con las mismas creencias. Y una cosa que está en tapete ahora, y ustedes ven muchas mujeres, cada una tendrá una posición, pero desde el punto de vista humano y lógico y relacionado a los derechos humanos, en ese Concilio Vaticano II se menciona claramente la objeción de conciencia. Así como estábamos en contra de usar al ser humano en un experimento con Mengele, ¿no es cierto? Uso palabras, tampoco podemos obligar a otro a hacer lo que nosotros no queremos hacer, ¿no es cierto? Esa es la objeción de conciencia. Después llévenlo al terreno que ustedes quieran. Pero eso serían las 2 grandes definiciones del Concilio Vaticano II. El otro ya nos vamos allá al año 1970. La ciencia puede hacer todo, no debe hacer todo. Aparece el tema este que es tan moderno, tan actual, y en esta casa tuvo gran influencia, que es la bioética. La bioética es el equilibrio entre la ética y la salud, diríamos, de todas las ciencias, diríamos. Es la bioética. Debemos a Potter, la primera bioética se denomina principialista, porque es la de los principios, de los 4 principios. Después se sigue evolucionando también el pensamiento. Pero acá les quiero señalar, yo de eso he hablado y he escrito mucho, o bastante, no sé, y hablaba de Potter, y hablaba de Potter. Y un día me encontré, cuando ustedes se profundicen, no tienen más tiempo, etcétera, que se habló de bioética en 1926, Fricks, pero lo hacía con un sentido más amplio y les resume un poco de todo lo que yo le estoy diciendo. Eso se lo debemos a Fricks, que hablaba de bioética, era la relación del hombre con todas las otras especies, con los vegetales y con los animales, respetar al otro ser. Es de 1926, vean lo que cuesta imponer conceptos. Después vienen los fundamentalistas, no quiero exagerar, de tal tema, y nos vamos al otro lado, ¿no es cierto? Entonces nos cuesta entender luego el equilibrio de todas estas cuestiones. Pero este hombre escribió mucho antes que Potter. Potter era en el hombre solo, esto ya era más anticipado, porque esto
estamos ahora en el momento esto de todo lo que es medio ambiente, todo lo que estamos ya en medio ambiente tiene que ver con también esto, las defensas de los grupos animales, etcétera, ¿no es cierto? Vean el tema este que también es de medio ambiente, del incendio ahora en el Amazonas, pero resulta que ahora se está quemando África. Y cuando el otro día, no sé si lo vieron el periodista Graña, nos incendian los bosques de Brasil. ¿Lo vieron o no? No, se incendian donde ya estaba deforestado. Porque estuvo estas noches, me llamó la atención explicando que es imposible, porque tiene tanta agua, esos árboles y la humedad tiene, que ahí el fuego no puede entrar. Es decir, cortaba cañas, esto fue estos días, mira cómo va aprendiendo, y de las cañas salía agua, es decir, que el agua estaba dentro de las cañas, es decir, la humedad es tan grande. Entonces, vean estas cosas de lucha para ser primero, como para ser el defensor, también tenemos que cuidarnos mucho los que hacemos salud de esas falsas imágenes y de esas falsas cuestiones que después generan conflictos o fundamentalismos también, porque se encierran y se ultrajan y esa muerte, y volvemos a lo más primitivo, a lo más regresivo. Esto, ¿cómo? Bien, bueno, faltaba lo espiritual concreto. Bueno, la espiritualidad, diría, nos dimos cuenta, empezamos a hablar de salud y espiritualidad en el año 2001, en el primer código nuestro, en el prólogo hablamos que estaba prohibido. Pues, somos del mundo de la ciencia, no se olvide, porque le expliqué que dónde estábamos y dónde están ustedes, distinto el mundo, son cruces. En el segundo lo empezamos a razonar esto un poco más con toda la gente que nos rodeaba. Bueno, en la tercera edición, que es del 2014, que me la editó la Universidad de la Concagua de Mendoza, me pidió Caballero, el rector, que si la podía editar él, la editamos, pero le hicimos el prólogo, ahí ya definimos otro dedo. Físico, psíquico, social, ambiental y espiritual. Y en espiritual tenemos que ser amplio, Concilio Vaticano II. Pongamos lo religioso, lo cultural, etcétera, porque no tenemos que pedirles a todos que tengan una línea religiosa. Entonces también aceptémoslo cerca nuestro y así será. Yo sigo cuestionando un poquito, porque acá dice, bueno, dice Congreso Argentino de Salud y Espiritualidad, como si fuesen dos cosas distintas. Yo estoy proponiendo estos años últimos la espiritualidad de la salud, que está dentro de la salud. Yo le digo porque ustedes por ahí saben más lingüística, son más académicos, y a lo mejor nos ayudan a ir a introducir estos conceptos. No están, y significa que hay una cosa y otra. Está dentro de la comparación. Bueno, muchas gracias y mucho éxito en su vida.